Ok, aquí tenemos. Buenas tardes, chicas. Una consulta, ¿cómo ayudo a controlar las emociones de un niño con autismo? Ok, vamos a ver. Controlar las emociones de un niño con autismo, primero tenemos que posicionarnos de qué nivel estamos hablando de funcionamiento. Porque yo no les podría responder a menos que me digan el nivel y que vea yo al niño directamente. Ahora, de manera general, podríamos hablar acerca de los reforzadores y podríamos hablar acerca del castigo. Un niño con un nivel de funcionamiento leve, por ejemplo, entiende lo que es ser aprobado y entiende lo que no es ser aprobado, que en este caso es cuando se presenta un estímulo adversivo, que es el castigo. Entonces, si el niño, por ejemplo, hace una pataleta, hace un berrinche, hace cuando está, cuando está frustrado, primero tenemos que ver qué está ocasionando esta pataleta o qué está ocasionando este berrinche. El nivel de frustración que controla el niño en los juegos, porque a veces podemos ver niños con autismo que tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer ciertos rompecabezas y que lo dejan a media y se retiran. Y entonces ahí es donde viene mamá y le dice, vamos a respirar, vamos a controlar lo que sentimos, haz lo que hace mamá, y de esa forma el niño puede comenzar a entender cómo controlar sus emociones. Pero es fundamental enseñar a respirar a los niños con el juego, porque el juego es un reforzador positivo de la conducta. Otra cosa que es importante es observar el interés que tiene el niño, el interés y la sensibilidad que puede tener a estímulos. Por ejemplo, hay niños para los que los colores fuertes pueden ser muy atractivos. Entonces eso es lo que yo voy a explotar. Si él no me hace los rompecabezas completos, tal vez yo puedo probar con usar un rompecabezas con piezas con colores muy llamativos. Y tal vez esa sea una forma de generarle el interés por completar la tarea. Igualmente, si mi hijo es muy sensible a los colores, yo debo cuidar que los rompecabezas que le pongo no tengan colores tan fuertes o que tengan solamente dos colores, poca cantidad de colores y no tan fuertes, colores pasteles, por ejemplo. Por eso es tan importante lo que estaba diciendo hace rato de la observación. Yo debo observar qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a mi hijo, para yo poder jugar con ese interés, sobre todo cuando son niños con alguna condición especial, los intereses juegan un papel incluso más fundamental que en los niños típicos, porque a veces eso puede ser un factor que exacerbe algunas conductas, como por ejemplo la ansiedad o los estallidos. Entonces son cosas que debemos saber manejar un poco. Otra cosa que es importante tener en cuenta y es entender qué es un berrinche. ¿Qué significa un niño que es un berrinche o qué es una pataleta? Un berrinche o una pataleta es una respuesta inmadura ante una situación que me está generando malestar. En los niños con autismo que tienden a presentar una desintegración sensorial, que esto debe ser tratado con un terapeuta ocupacional, el estallido puede ser incluso ver muchas figuras al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso me está generando, es un estímulo adversivo, me está generando un malestar y mi forma de reaccionar ante este malestar es a través de un berrinche y una pataleta. Entonces también entender, como dijo mi compañera ahorita, que cuáles son estos estímulos adversivos que también pueden desencadenar un berrinche o una pataleta, que no necesariamente tiene que ser que el niño está exigiendo atención, porque también tendemos a caer en eso de que el niño está haciendo un berrinche porque quiere atención. De que simplemente es eso, una respuesta que hay que buscarle de dónde salió. Incluso eso va a determinar cuál es la estrategia que vamos a utilizar para manejar esa conducta. Porque yo debo entender si mi hijo me está haciendo un llamado a algo específico, que está generando esta conducta para yo saber cómo tratarla. Vamos a ver. Y para no reforzar de la manera incorrecta. Exactamente. Muy bien. ¿Qué pasa con los papás divorciados? Ya se da una educación diferente y se da una educación diferente. Hablemos de los papás divorciados. Los papás divorciados no dejan de ser papás. Es decir, usted tiene que aprender a formar equipo con esa persona aunque ustedes no estén juntos. Es lo que ¿Qué estoy hablando sucede? de sanar.
Hay que sanar como adultos cosas para poder ser funcionales para los niños. A mí me sucedió, yo tuve una paciente, una niña, que los papás me dijeron, Bresly, nos vamos a separar, ¿cómo lo manejamos? Y yo les dije, tienen que ir a terapia de pareja. ¿Por qué? Porque la terapia de pareja no es precisamente para que vuelvan, no es para que se reconcilien, no es que vamos a encender otra vez la llama que se apagó. No. La terapia de pareja implica cualquier tipo de relación que tengas con tu pareja, con tu expareja o con tu pareja, que es el papá de tu hijo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay cuando hay una educación aquí diferente, te puedo decir que hay una mala comunicación. No se están escuchando. Primero, no se están escuchando. Segundo, están velando por sus intereses y no por los intereses del niño. Tercero, la prioridad está siendo el resentimiento. Tienen que trabajar en la comunicación porque tienen que llegar a un acuerdo. Yo no puedo, por ejemplo, hoy le tocó a mamá, o los días de semana lo tiene con mamá y los fines de semana lo tiene con papá. Entonces resulta que mamá tiene una rutina establecida y cuando se lo lleva a papá tiene otra rutina establecida. Entonces no va a haber perseverancia, no va a haber constancia. Todos los beneficios que tiene establecido una rutina no lo va a ver porque realmente no hay una rutina. Exacto. Entonces es llegar a un acuerdo. La otra cosa es con las rutinas. No es que yo, mamá, como soy la que estoy en la semana con el niño, yo digo cuál es la rutina y tú te tienes que adaptar. No. O yo, papá, soy el que voy a hacer la rutina y tú te adaptas. No es de esa manera. En conjunto. Porque, por supuesto, cada uno tiene sus vidas y tiene sus ocupaciones. Y de repente a mí me funciona perfecto esta rutina, pero a ti no. La idea es conversar en la medida de lo posible y de qué manera vamos a establecer la rutina para que sea funcional en cualquiera de sus ambientes, para que los dos puedan aplicarla y manejar esto con congruencia. Igualmente con las cosas que se permiten y las que no se permiten. Si yo en la casa te permito ver 1 hora de televisión, la otra persona no te puede permitir 4 horas. Si es 1 hora de televisión, es 1 hora de televisión aquí, allá y en donde sea. Porque eso es lo que le va a permitir generalizar el aprendizaje en cualquier entorno en el que él esté. Eso lo digo con la televisión, pero pues se lleva a cualquier otra cosa que se pueda aplicar. Ok, vamos a ver, aquí dice, tengo un caso de un niño que no quiere volverse a conectar a las clases virtuales y la mamá expresa que no quiere hacer nada, solo quiere ver TV y jugar. ¿Cuánto tiempo debe conectarse un niño a las clases virtuales, edades entre 5 y 6 años? Clases virtuales. Vamos a ver. ¿Recuerdan las diapositivas que colocó, las diapositivas de Andrea? Donde decía acerca de la importancia, el segundo era interés, el tercero era modelo, ¿y cuál era el otro? Interés y diversión. Diversión. ¿Qué le puede interesar a un niño ver una clase virtual donde sale una maestra que no sabemos exactamente qué está haciendo? Lo que, desde mi punto de vista, de todas formas, ahorita Andrea, corrígeme si me equivoco, desde mi punto de vista, primero, ¿cuánto puede durar una clase virtual? No sé, por lo menos yo vi hace poco. Como 2 horas o 1 hora entera. 1 hora, 2 horas. ¿Qué sucede? El niño en el colegio tiene muchos reforzadores positivos. El niño está lleno de placer en el colegio. Porque en el colegio es tangible, también es estimulante. Es estimulante, porque vamos a recordar primero los esquemas. Hay que resignificar lo que significa estar en casa. Para eso implica un proceso. Es decir, si yo enseño a mi hijo que en casa no se hacen tareas, no se ve clase, probablemente vamos a pasar por un proceso de adaptación para que el niño pueda aceptar tener clases en su casa. Primero. Segundo, un niño de 5 o 6 años, su atención no está para ver 2 horas de clase virtual. Que de paso es aburridísimo. Que de paso es aburrido. El niño no está con sus compañeros. El niño no está con sus compañeros, el niño no está con su maestra, el niño no está viendo que su maestra le diga, muy bien, Pedrito, lo estás haciendo excelente. Además que los niños necesitan mucho del contacto.
para aprender. Uno de los factores, las que son maestras que están acá, deben saber de lo que estoy hablando, de la importancia que es el estar nosotras allí y que cuando ellos hagan algo y sienten que lo hacen mal, que a veces se frustran y dicen, no, yo no puedo con esto, tú te sientes al lado y le digas, todo está bien, yo estoy aquí, y le toques un poquito el hombro y le digas, yo te ayudo, lo hacemos de nuevo. Ese contacto con la computadora no lo tenemos. Entonces, es muy difícil. Yo diría que para niños tan pequeños, cuando mucho media hora. Y si acaso, yo pienso que la fuerza ahorita del aprendizaje virtual no es tener al niño conectado allí con la maestra, sino más bien que las maestras den un acompañamiento a los papás para que ellos aprendan a trabajar en la casa ese contacto que los niños necesitan. Yo como maestra decirle al papá, mira, necesito que trabajes esto, necesito que te dirijas a tu niño de esta manera, que le presentes esto. De repente yo le puedo preparar la actividad y enviarla en digital, pero enseñar al papá a manejar un poco eso, porque el niño no va a mantener la atención tanto tiempo. Y igualmente el conocimiento no se va a integrar de la manera que nosotros lo necesitamos, aunque el niño sea capaz de quedarse allí, porque el contacto es demasiado importante, el contacto cercano, físico, que él te pueda ver la cara, que ellos puedan ver si están haciendo algo bien, si están haciendo algo mal mediante tus expresiones, que sientan el acompañamiento, el apoyo. Eso Ahora bien, es fundamental. ¿qué podemos hacer para incrementar la atención en general? Primero, vamos a tomar el tiempo de la atención del niño. Vamos a ver, le damos una actividad al niño y vamos a ver cuánto tiempo dura este niño con esta actividad, sin involucrarte. Tú simplemente eres un observador nato, ¿ok? Usted está ahí y usted se queda observando a su hijo con un cronómetro. Ah, mira, dura 15 minutos en la actividad, dura 10 minutos en la actividad, dura 5 minutos, dura 1 minuto. ¿Cuánto dura en la actividad sin usted involucrarse? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? Vamos a establecer el tiempo que yo quiero incrementar en su atención. Si yo quiero incrementar, por ejemplo, quiero que en vez de 15 dure 40 minutos o hasta más en una actividad, tengo que ser realista. Primero, porque yo tengo que entender qué es el tiempo del niño. Entonces yo tengo que primero comenzar a estimular y a medida de mi estimulación con el niño, que puede ser, por ejemplo, presentárselo en forma de un juego. Mira, vamos a hacer este reto en donde vamos a aprender cosas nuevas, o necesito tu opinión, o vamos a hacer esto juntos. Estimulando al niño de esa manera, ¿cuánto tiempo logras tú? Y a partir de ahí, tú vas a comenzar de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, para que el niño pueda incrementar su atención, pero con reforzadores. Y el reforzador más potente es la atención de mamá o de papá. El amor de mamá o de papá. No es que este muchacho que no se queda tranquilo, no sé qué. No. Lo estás haciendo muy bien, podemos seguir haciéndolo. ¿Quieres descansar? Darle tiempos de descanso al niño. Si el niño dura 5 minutos en una actividad, le doy 5 minutos de descanso, vuelvo a la actividad y esos 5 minutos los quiero llevar ahora a 6 minutos. Entonces, a partir de los 5 minutos o cuando el niño ya se aburra, tú comienzas a estimular. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Mira cómo lo hace mamá, mira cómo lo hace papá. ¿Ok? Esa es una de las recomendaciones que sí se pueden dar por lo menos para la atención. ¿Cómo calmar el berrinche de mi hija? Tiene 3 años y llora desconsoladamente. Hablo con ella, pero es como si le hubiese pegado, pero ni se le toca. Okay. A mí me encanta hablar de los berrinches y me encanta también hablar acerca de una anécdota que yo tuve con una paciente. Era una niña de 6 años y tenía autismo de alto funcionamiento. Y ella tenía, cuando yo llegué a trabajar con ella, a ese centro, ella tenía con ese mismo objetivo, que el objetivo era desarrollar autocontrol, porque trabajar los berrinches no es solamente voy a enseñar a mi hijo a respirar. No, hay que pasar por un proceso y por varios objetivos. Entonces, yo en ella trabajaba el autocontrol, trabajaba la atención, trabajaba el control del tiempo de espera, trabajaba la respiración y yo no veía resultados. Sinceramente, no veía resultados. Un día decidí que la mamá entrara conmigo al consultorio, porque yo tenía a los niños por ese periodo de tiempo sola en el consultorio.
Y yo decidí que la mamá me tenía que enseñar lo que pasaba en casa. De esa forma, yo podía observar qué hacía la mamá cuando la niña presentaba los berrinches y la pataleta. Pues resulta que cuando la niña lloraba, que lloraba desconsoladamente, y los llantos eran provocados porque porque, por ejemplo, le cambié la Barbie de un lugar a otro, o porque moví el carrito como ella no lo mueve. Cuando yo veo a la mamá, resulta que la mamá llegaba a un punto que los nervios le daban por reírse. Entonces la niña estaba llorando con el berrinche, con la pataleta, y ella se reía. Y yo veo la conducta. ¿Se acuerdan los reforzadores? La risa es un reforzador positivo para los niños, es un reforzador social. Entonces, como les he explicado desde el principio, este ejemplo se los doy porque tienen que observar qué está sucediendo en el entorno para poder saber manejar un berrinche o una pataleta, sea lo que sea que esté pasando. Por ejemplo, no estoy diciendo que este sea el caso, podría ser completamente hipotético. Si el berrinche o la pataleta, se da y solamente en ese momento usted habla con su hija o usted se acerca a su hija o usted está con su hija completamente para ella, usted está reforzando esa conducta. Entonces, hay que observarnos a nosotros, hacer un momento de introspección y observar el lugar, observar qué situación, bajo qué situaciones está pasando esta conducta que yo deseo manejar o que yo deseo enseñarle a mi hija a gestionar. Otra cosa muy importante es que aprendamos a observarnos a nosotros mismos. Porque a veces estas conductas de intolerancia y de dificultades para gestionarse tienen que ver un poco con el copiar los patrones, con los modelos. Entonces a veces tenemos que observar un poquito. Hay papás que a veces se quejan un poco de estas conductas, de que los niños tienen muchos estallidos, son muy frecuentes o son muy intensos, y dicen, es que yo no sé por qué. Pero por lo general son papás que pueden ser reactivos o que de alguna manera muestran que tienen un control un poco, se les dificulta un poco el control emocional. Entonces, no necesariamente quiere decir que yo soy una persona que tiene demasiados estallidos y mi hijo copia literalmente mi conducta, sino que de repente yo me frustro muy rápidamente y aunque no tenga un estallido agresivo, mi hijo percibe que mi control emocional es deficiente y entonces eso lo imita. Él puede imitarlo de maneras distintas, pero es la respuesta a un modelo, aunque no sea la copia literal. Entonces también es importante observar eso. Son muchas cosas que hay que observar, por eso decimos que hay que volverse observadores natos y prestar demasiada atención a absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestros niños para poder entender bien qué es todo lo que está pasando. Yo estaba comentando con una persona hace unos días que el proceso de ser padres, al menos hasta el punto en el que se consolida la personalidad, que es cuando ya mi hijo es un adulto, todo ese proceso es de cambios muy fuertes y es un proceso de conocerse y volver a conocerse. Y el trabajo de observador del papá no termina nunca. Yo pienso, por eso es que muchas veces las relaciones entre padres e hijos se vuelven un poco más sanas es cuando ya el hijo es adulto. Porque hay un montón de cambios y los papás no saben llevar el ritmo de los cambios y no saben conocer a sus hijos. Es un proceso. Es un proceso en el que los dos están aprendiendo a llevarlo y están aprendiendo a conocerse y se vuelven a conocer. Porque cuando mi hijo está chiquitico es uno, y cuando está un poquito más grande es otro, y cuando es adolescente ni él sabe quién es, y pues así va. Y es un proceso de ir conociéndonos. Por eso hay que ser observadores. Por encima de todo, observadores. Observadores del ambiente, observadores de los niños y observadores de nosotros mismos. Es fundamental. Andrea, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo le ayudo su escritura a mi hijo ya que es zurda y tiene 5 años? Sí, yo la vi, no entiendo muy bien la pregunta. Si yo tampoco la entiendo muy bien. O si la pregunta es, ¿cómo hago para que no sea zurda? Por lo menos a mí me pasó, yo soy zurda
Y mi mamá, cuando yo era chiquita, claro, cuando yo era más pequeña no había tanta información como ahorita, entonces mi mamá era como que, no puedes ser zurda, no se puede ser zurdo, tú tienes que ser diestra. Y entonces mi mamá, yo escribía con esta mano Mi y hermano también. entonces yo desarrollé algo parecido como algo que se llama zurdería contrariada. Yo casi todas las cosas las hago con la Eres mano. ambidiestra. No, yo no tengo habilidad en las dos manos. Esta mano es Okay. totalmente inútil para unas cosas y esta es totalmente inútil para otras. Yo Okay. básicamente escribo con esta mano y ya. Y todo lo demás es con esta porque a mí se me enseñó que entonces yo intento escribir con esta, inútil. Entonces intento atajar con esta, inútil. Entonces es un conflicto y eso a veces tiene repercusiones en las formas de aprendizaje, en la Y en atención, la atención. en el desarrollo de la escritura. Yo escribo terrible y creo que tiene que ver con esas cosas, que yo nunca de verdad pude desarrollar eso como eso para mí a nivel inconsciente siempre ha simbolizado un conflicto. Ya no, por Claro. supuesto, eso ya yo lo trabajé, pero en la etapa que era importante está mal. Yo lo hago así porque tengo que hacerlo, pero está mal. Entonces, no entiendo muy bien la pregunta. Si es así, yo lo que les recomiendo es que respeten el proceso de sus niños. El No proceso de pasa sus hijos. nada si su hijo es zurdo. Eso es mentira, que Ser, tiene que ver con esto, que tiene que ver con aquello, que lo hace más capaz, que lo hace menos capaz. Es mentira. Lo que puede ser diferente es que los niños zurdos tienden a aprender a escribir, a querer aprender a escribir, al contrario. Yo quiero escribir de acá para acá, en vez de escribir en el sentido que es. Por lo general los niños zurdos tienden a aprender a escribir al revés, desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, porque es como a nivel funcional de mi cuerpo, es lo más natural para mí. Entonces, yo debo trabajar es un poco eso, la posición de la mano, enseñarlo a agarrar el lápiz, tener mucha paciencia, no se escribe de este lado, se escribe del otro, y pues llevarlo así, con naturalidad. Siempre es bueno, independientemente de cualquier mano con la que escriban, trabajar mucho actividades de motricidad fina. pinza. Trabajar la pinza, trabajar la prensión. La prensión es la fuerza con la que yo agarro el lápiz. Y la pinza fina es la capacidad que yo tengo de agarrar cosas pequeñitas con agilidad y mover la mano con agilidad también. Entonces es bueno hacer de, de escritura básicos. Si los niños están pequeños, solamente líneas horizontales, líneas verticales. Cuando ya tienen aproximadamente 2, 3 añitos, ya ir enseñando 2 años. A partir de los 2 años, 2 años y medio, empezamos a probar los patrones a mano alzada. Cópiame un círculo, cópiame una cruz. Les hago el patrón en puntitos y que ellos lo repasen. Le puedo ayudar llevando la mano. Puedo trabajar con pinzas de guindar ropa y que las enganchen En los en lugares. hojita, puede ser. Podemos ponerlos a jugar bastante amasando plastilina, haciendo bolitas, haciendo... Haciendo bolitas. Hay miles de actividades, pero más o menos eso es como lo Ser más... creativo. Sí, poder no truncar su proceso, dándole a entender que está mal, sino apoyarlo y verlo con la mayor naturalidad del mundo, porque es lo más natural. Hay personas que desarrollan su lateralidad diestra, algunos no, y no pasa nada. Simplemente, bueno, reforzar bastante la motricidad fina, que es igual de importante para todos los niños, sea cual sea la manito con la que ellos aprendan a escribir. Ok, aquí tenemos una pregunta que habla acerca de un niño con autismo leve, de alto funcionamiento, también conocido como Asperger. Desde los 3 años fue diagnosticado, el niño hace diferentes actividades y la mamá pregunta, ¿tuvo buena adaptación en el colegio porque se vinieron de Venezuela? Para Se ver. fueron a Chile desde Venezuela. Ajá, se fueron de Chile desde Venezuela, o sea, me imagino que están aquí. Tuvo buena adaptación en el colegio, a nivel académico, ha sido bueno, sin embargo, no le gusta la lectura. Es una lucha continua, cosa que aún le cuesta hacer para leer de manera más fluida, a diferencia de los números que le encantan las matemáticas. Ahora mi pregunta es, ¿el cambio no solo
de ambiente, sino de país influye. Ok, vamos a ver. Primero, que era algo que yo quería acotar con respecto a que si es derecho o si es zurdo. Cuando un niño se le da algo por naturalidad, quiere decir que eso es una competencia, quiere decir que eso es una habilidad. Entonces, como yo soy hábil en ciertas cosas, yo voy a preferir hacer esas cosas que hacer aquello que me cueste más. Eso es como nosotros de adultos, por lo menos para mí era muy sencillo cuando estaba pequeña hablar en público o actuar, y cuando decidí estudiar psicología, que me enamoré de la carrera en el proceso, me costó un poco más aprenderla durante el proceso de mi formación. Y fue algo que tuve que desarrollar y llevarlo a nivel académico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el caso de Andrea, que ya habló de su caso personal, escribir con la derecha o escribir con la izquierda es igual que cualquier otra actividad. Si a un niño se le hace muy fácil las matemáticas, obviamente no le va a gustar la lectura, sino que le va a gustar los números. Entonces, ¿el cambio de país influye? Sí. No sabemos si influye en este caso en particular con referente a la lectura y a la matemática, pero el cambio de país influye en el comportamiento de todos los niños, sea neurotípico, tenga algún diagnóstico o no. ¿Por qué? Porque así como ustedes, papá, cuando son inmigrantes, yo soy inmigrante, yo estoy aquí en Chile, yo soy venezolana, y Andrea también es inmigrante, Andrea es venezolana y está en Panamá. Iniciamos un proceso de duelo desde el momento que salimos de nuestra casa. Es más, yo creo que desde el momento que sabemos que ya tenemos el pasaje comprado y que nos vamos a ir a otro país. Desde que empezamos a pensar en irnos, lloramos. Exactamente, Yo ya lloraba. lloramos. Yo, no me quiero ir. Es un proceso para todo el mundo. Es un proceso. Imagínense para un niño que todavía no tiene buena gestión de sus emociones y que está cambiando de ambiente y que además le hacen sentir seguro las rutinas, que probablemente haya cambiado de la dinámica familiar, porque el hecho de ser inmigrante implica quizás trabajar un poco más, o significa, por ejemplo, pasar menos tiempo con el niño. O sea, todos estos cambios van a influir en cualquier niño, en cualquier niño. Incluso un niño neurotípico me refiero a que un niño que no tenga un diagnóstico pasa por un proceso de duelo, de un cambio de país, y el niño puede comenzar a presentar regresiones. Es decir, si antes el niño ya había aprendido a ir al baño, el niño puede orinarse en la cama nuevamente, porque está en un proceso de adaptación. Estoy viendo un lugar nuevo. Es como si hubiese vuelto a nacer. ¿Qué sucede? No conozco, estoy experimentando, estoy viendo. Además, que llegar a un colegio nuevo, cuando ya yo me había adaptado a mi colegio anterior, donde voy a conocer a la maestra, donde voy a conocer a mis amiguitos, donde no sé si me van a aceptar, porque esa es otra cosa, que los niños no son como los adultos que podemos controlar, decir ciertas cosas. Los niños no son así, son más impulsivos. Entonces, todos estos cambios van a afectar en todo. A mí me sucedió, estando aquí en Chile, me llamaron para dar una terapia en casa de uno de los niños, y cuando yo voy, los tenían ya 2 años. Y resulta que el niño tenía 2 años aquí en Chile, pero el niño todavía estaba en un proceso de duelo. La cosa también es que a veces es muy difícil identificar el proceso de duelo en los niños. Entonces, porque vamos a ver. la manera en la que se expresa es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y a veces uno no sabe reconocerlo, pues. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que el niño está en un proceso de duelo? Un cambio. Existió un cambio, un cambio. Punto. El niño, vamos a suponer, a veces es solo irritabilidad, Bresley. A veces el niño cambia de país, ¡ay, se volvió como tremendo! O se volvió como agresivo con los compañeros. El niño está en un proceso de duelo y esa es su forma de expresar. Algo que escucho mucho, Bresley, es que él antes no me contestaba, pero ahora sí. Él antes no me hacía eso, ese antes no me hacía eso, pero ahora sí. Y hubo un cambio de país, probablemente él esté pasando por un proceso de duelo. Bresley, ¿qué puedo hacer en casa? No, probablemente si eres inmigrante quizás no puedas pagar una terapia,
¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo a pasar este proceso de duelo? ¿Se acuerdan el juego? ¿Se acuerdan jugar? Jueguen con sus hijos. Hagan un cuento con respecto al cambio de país. Los niños, cuando viven una situación que puede ser traumática, ellos llevan al juego su realidad y a veces cambian los finales. Y esa es su manera de relajarse. Por ejemplo, están jugando con los muñecos. Vino el monstruo feo y resulta que el monstruo feo es papá o mamá, no sabemos quién es. Vino el monstruo feo y le dijo a la niña chiquita que se iban a ir a otro sitio, pero no se fueron. Punto. El niño le está cambiando el final a su realidad. Y de esa manera está desahogando lo que siente. No necesariamente tiene que decir, por ejemplo, mamá, papá, es que extraño a mi abuelita. No, resulta que el niño está jugando que él es la abuela o él es el abuelo y que él está cuidando a los niños. Y esa es su manera de hacerlo. Pero, ¿qué sucede si no tengo juguetes en casa? ¿Qué sucede si me molesta que juegue? ¿Qué sucede si, por ejemplo, ahorita que están en cuarentena, tenemos que entender que tenemos que adaptar la realidad del niño a 4 paredes y que si anteriormente él tenía, por ejemplo, solamente puede jugar en su cuarto, ahora también va a tener que poder jugar en la sala y los límites van a tener que ser recoger sus juguetes, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué sucede? Un niño que no tiene juegos, que no tiene cómo desahogarse, que tampoco te puede decir lo que siente, el niño va a presentar irritabilidad. Disculpe. Se va a irritar, el niño probablemente no duerma durante las noches, se presente ansioso y algo que es gravísimo es un niño con ansiedad o con depresión, que se puede dar. Son casos particulares, pero se puede dar. ¿Cómo hago para trabajar actividades lúdicas que conlleven al aprendizaje con un niño o joven con trastorno negativista desafiante? Primero, vamos a ver. Vamos a trabajar el establecimiento de límites con un niño negativista desafiante. ¿Cómo lo hacemos? A través de las actividades lúdicas. Hay que jugar con el niño. En ese momento, usted es un niño más. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es que él elija la actividad. Los niños tienden a elegir actividades que se pueden hacer de 2. Entonces, buscar, por ejemplo, el establecimiento de turnos, que primero tú y después yo. Eso, ahí estamos estableciendo un límite y una norma. Y eso lo vamos a hacer progresivamente. No te puedo decir con exactitud todo lo que puedes hacer con un niño negativista desafiante, pero lo primero que debes entender es que a los niños les gusta que lo enseñen. Y a los niños negativistas desafiantes no hay que desafiarlos, porque estás cayendo en la conducta del niño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú, imagínate por un momento, vamos a desarrollar la empatía, vamos a imaginarnos que somos unos niños y cómo me gustaría a mí, siendo niño, que me pedirían las cosas. Por ejemplo, cuando yo estuve cuidando unos niños, siempre el problema era ir a la hora del baño. Por ejemplo, la hora del baño era un tema. Entonces, ¿qué hacía yo? Primero, la rutina, muy importante, el establecimiento de la rutina para todos los niños en general, la rutina. Entonces, minutos antes yo le avisaba lo que íbamos a hacer. Si el niño, cuando yo le decía, vamos a hacer esto, y él, no quiero, yo comenzaba a jugar con él. Por ejemplo, soy un monstruo y nos tenemos que ir a bañar, no sé qué. Eso lo podemos hacer. De esa forma el niño va a comenzar a ceder. Pero es necesario entender que no podemos desafiarlo. O sea, no podemos caer en la misma conducta del niño. Incluso los tiempos fuera pueden ayudar muchísimo. Y a veces el tiempo fuera es simplemente por 3 minutos, 5 minutos, estar molesto. Uno decir, estoy molesto en este momento, no voy a hablar contigo. Y cuando el niño escucha eso, aquí sucedió algo. ¿Qué estrategia podría utilizar para estimular en cuanto al tema de la lectura? Eso, los cuentos. Okay. Los cuentos son
lo mejor que tú puedes hacer, leerle todos los días y estimular que lea también. Ya tu hijo tiene como 6 años ya, 5. 8. Ah, ya, estamos grande. Wow, Sí. qué rápido. Sí. Ok, Pero los ya él se inició en la lectura desde hace rato entonces. pero Lo el que puedes cuento, hacer es buscar historias atractivas. exactamente, y el cuento no es, mira, ven acá, vamos a leer esto. No, hijo, te quiero contar una historia, por ejemplo. Es diferente. Ah, ven acá que tenemos que hacer esto. Porque cuando dices tenemos, ya le estás diciendo que a juro hay que hacerlo, como lo había mencionado anteriormente Andrea. Sí. Entonces también es ver el cuento como una actividad en donde puedes pasar tiempo con él. A los niños de 8 años todavía les encanta pasar tiempo con los padres, todavía no son adolescentes. Claro. Puedes jugar también con el interés de que sea algo creativo. Entonces, poner, por ejemplo, un rinconcito en tu casa, donde, no sé, tengas de repente al lado de tu cama que tienes la mesita de noche, de repente, no sé, o en una mesita chita que tengas, o en algún lado, en una esquinita de la casa. Pones unas almohaditas y de repente, no sé, si él tiene varios cuentos, los pones y lo pones como en su rutina. Nuestra hora de las historias, nuestra hora de la actuación, nuestra hora de contar historias, de ser cuentacuentos. Le pones el nombre que a ti te provoque, que tú creas que a él le va a llamar la atención. Entonces te involucras mucho en el juego y que eso se vuelve una rutina. Todos los días, ay, vamos a leer esto. Y lees tú uno. Bueno, a mí me toca uno, a ti te toca otro. Entonces de repente puedes hacer competencias de escribir cuentos. Entonces, ay, yo voy a hacer un cuento sobre esto. O lanzas un tema a la mesa. O haces de repente una cestita con unos temas que puedan ser sencillos. Entonces dices, este es el tema que tocó. Vamos a hacer, el cuento que vamos a hacer hoy es esto. Tenemos 15 minutos para hacer un cuento sobre este tema. Vamos, ya, como si estuvieran jugando stop. Y te pones tú a hacer el cuento y luego lo pones a que lo lea y que imite un poco las emociones y todo, que puede ser bien estimulante para él y vas a trabajar súper bien la lectura y vas a ver cambios así. Por lo general eso estimula la lectura como nada. Perfecto. ¿Cuáles actividades yo podría realizar para un niño que se distrae demasiado? Es lo que estábamos comentando. No es tanto la actividad, sino observar qué es lo que le interesa y manejar nosotros una actitud de un poco más de involucrarnos en la actividad y no simplemente hazlo, sino que sea vamos a hacerlo, yo te apoyo, yo te ayudo. Y es importante que trabajes mucho también el contacto visual con tu niño, que es cada vez que tú le estés hablando algo o que estén haciendo algo, le pidas mírame o mira lo que estás haciendo. Solicítale mucho que haga contacto visual con las cosas. El contacto visual es como el medio inicial por el que yo pongo atención en algo. Entonces, mírame, observa esto, ve lo que estamos haciendo, tratar de gestionar tú un poco tus emociones, no mostrarte como muy irritada. Si se siente muy cansado, dale un tiempo. ¿Quieres un descanso? ¿Quieres que hagamos algo? Alternas, ¿quieres un vaso de agua? Si de repente es algo que no le presta atención porque no le interesa mucho, debes tratar de ver qué es lo que sí le interesa y entonces eso añadirlo a lo que tú quieres que aprenda para que sea un poco más interesante. Como lo que está diciendo Bresley de los números y los carritos. Si tú ves que a tu hijo no le gustan las matemáticas ni aprenderse los números, pero le gustan mucho los carritos, entonces tú haces unos papelitos con los números en colores y los pegas con cinta pegante a cada carrito y lo pones, este es el número 1, este es el número, sí, los números. Esta actitud es súper importante para ellos. Entonces, es eso. Yo observo qué es lo que le gusta y hago un material o desarrollo una estrategia que estimule ese interés y facilite que él aprenda. Si el niño está interesado en algo y eso es atractivo para él, hay mucha mayor probabilidad de que mantenga la atención y la permanencia en la actividad, que si no tiene interés. Entonces, a veces ese es un error muy, muy común que entre los papás, incluso entre nosotras las maestras, suele ser muy común. Que uno se acostumbra como a mandar y uno es como, hazlo pues. O ponte aquí, o uno se frustra y uno, ¿por qué no lo haces? Tienes que hacerlo, no sé qué. Y realmente
lo que debemos hacer es motivarlos, no obligarlos. Porque lo que estaba diciendo más temprano era esto de que los niños deben entender las actividades como algo natural que se va a hacer o algo interesante y no como una imposición, porque si no se abre paso para las luchas de poder. Entonces, yo ya no quiero hacerlo porque para mí es cansón. Yo no quiero hacerte caso o tú me estás regañando porque yo quiero hacer algo si tú estás molesta cuando yo lo estoy haciendo. O si tú te estresas, yo me estreso también y yo no lo quiero hacer. Entonces es muy importante que nosotras nos manejemos un poquito más en esa parte de involucrarnos y de ser un factor de motivación, en vez de ser como las que queremos corregir. Yo sé que a veces eso es difícil porque uno a veces piensa que la manera de aprender las cosas es la manera como nosotros aprendimos. Pero cada niño es un mundo y cada niño tiene un proceso totalmente diferente. Entonces puede ser que lo que para mí es correcto y la manera en la que yo aprendí no es la manera en que mi hijo aprende. Sus intereses pueden ser muy distintos a los míos y sus procesos pueden ser muy distintos a los míos. Entonces es eso, lo que veníamos diciendo en todo el rato de practicar muchísimo la observación. La observación, la gestión emocional propia y el involucrarse en las actividades como un factor activo, no como la que manda, sino como la que acompaña.